Y ahora invitamos a nuestro pastor para la predicación. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 75. Estamos estudiando el Salmo 75 y de forma especial me había comprometido yo la semana pasada, porque no todos ustedes están en el grupo de WhatsApp, a traer algunas copias impresas del texto, ya que estamos ocupando para este estudio con la estructura. Así que, si bien voy a invitarles a que busquen en el WhatsApp el texto para que lo tengan a mano, quiero también preguntarles a ustedes quién no está en el grupo, que levante con mucha libertad su mano, porque el hermano Leonardo que se va a acercar y les va a entregar una copia perfecta para que no se pierdan en lo que estamos hablando. ¿Ya? Acá la hermana también, la hermana Maritza, por aquí hay como 3 o 4 más, el hermano Leonardo. Mantengan sus manos en alto y el hermano Leonardo les va a facilitar el texto. ¿Ya? No, me faltó la fe, parece, traje como 10 copias nomás. La hermana Leonardo, acá. Faltó aquí la mamá de la Caro. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. De todas formas, yo les voy a volver a enviar, para que lo tengan ahí como a mano, el texto y la estructura al grupo de oración. ¿Ya? Para que lo tengan ahí como más rápido de acceder. Vamos a colocar esto aquí en modo avión para que no moleste. Y hermanos, ahora sí, les quiero invitar a que leamos juntos el Salmo 75, ¿ya? Vamos a leerlo 2 veces, ¿ok? Primeramente lo vamos a leer en la versión Reina Valera, que me imagino que tienen a mano, ¿ok? Y luego vamos a leer la traducción que yo les acabo de pasar, para que podamos ver ahí y ir contrastando las versiones. Vamos, yo mismo también voy a abrir acá lo que está acá. Ya, perfecto. Voy a leer el Salmo 75 en la versión Reina Valera y luego ustedes me siguen con la otra versión que es la que les acabo de pasar. El Salmo dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Vamos ahora a tener en cuenta el texto que les acabo de enviar, ¿ya? O que tienen ahí en su mano. Sé que hay unas personas que se acaban de integrar, ojalá puedan también ayudarles a que puedan también leer, ¿ya?
Vamos al texto. El texto que yo les propongo como traducción es el siguiente. Vamos a leer desde el principio, donde dice no destruyas, ¿ya? A propósito, yo me equivoqué porque no leí el encabezado del Salmo de la Reina Valera, que dice al músico principal sobre no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Ya, ahora sí, vamos a leer juntos, veamos si podemos, el Salmo que yo les propongo, ¿ya? Perdón. Desde para el dirigente, ahí partimos. 1, 2 y 3. Para el dirigente, no destruyas, una melodía de Asaf, canción. Declaramos la alabanza a ti, oh Dios, declaramos la alabanza porque tu nombre está cercano, tus maravillas lo declaran. Cuando haya asumido la congregación, juzgaré rectamente. Se derriten la tierra y cada habitante. Yo estableceré sus columnas. Le dije a los arrogantes, no sean arrogantes, y a los impíos, no levanten sus cuernos. No levanten a los altos sus cuernos, ni hablen con el cuello erguido. Pues ni de afuera, ni del occidente, ni del desierto, viene la exaltación. Pues Dios es el juez, a uno abate y a otro exalta. Pues hay una copa en la mano de Jehová, cuyo vino espumea, lleno de mezcla, y lo derrama. Ciertamente de sus heces beberán y rebosarán todos los impíos de la tierra, pero yo lo declararé para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y de todo cuerno de los impíos quebraré, pero los cuernos del justo serán exaltados. Súper. ¿Alguno de ustedes que no haya oído el mensaje de la semana pasada? Que levante la mano, por favor. Con toda confianza. Ya, por lo menos 10. Eso me obliga a mí a hacer una pequeña introducción. ¿Ya? Les comento muy rápidamente. Estamos como iglesia con todo el ánimo de poder exponer la Biblia un poco diferente de cómo estamos acostumbrados. ¿Ya? Estamos yendo versículo por versículo y estamos tratando de ir explicando cómo abordar un texto bíblico en cuestión, ¿ya? Nosotros la semana pasada hicimos un mensaje en donde pudimos hacer una introducción a este salmo y pudimos ver parte del versículo 1 y del encabezado. Ok, ¿qué es importante notar acá? Y les quiero mencionar esto antes de orar propiamente tal y ya meternos en el texto. Este salmo lo hemos ocupado como ejemplo porque es un salmo difícil, ¿ya? Es uno de los textos más difíciles dentro del libro de los salmos para poder entender, para poder traducir, para poder estructurar, ¿ya? Y lo estamos usando como ejemplo porque queremos mostrar cómo trabajar un texto bíblico para que ustedes también en su casa se puedan animar un día a abrir sus Biblias y estudiar personalmente y poder ser edificados cada uno de ustedes personalmente. Este cántico, este salmo, ¿ya? Es un salmo que lo escribió, ¿ya? Fue fruto de un grupo familiar que fue designado por David allá en el Antiguo Testamento, más o menos, imagínense ustedes, 1000 años antes de Cristo aproximadamente, bastante tiempo, ya hace 3000 años atrás, David, digamos, en función de poder organizar el culto a Dios, él escogió algunas familias y las designó para que estas familias fueran designadas y pudieran dedicarse para poder escribir alabanzas, adoración a Dios que pudiesen ser usadas cuando la gente de Israel se juntaba, la asamblea se juntaba y hacían cultos a Dios, ¿ya? No sabemos muy bien cuándo fue escrito este salmo, no tenemos la noción de cuándo, en qué momento. La familia de Asaf, que aparece ahí en el encabezado, fíjense ustedes que dice que es una melodía de Asaf, una canción de Asaf, ¿ok? Digamos, fueron ellos o sus descendientes quienes escribieron este salmo, pero como les digo, no sabemos muy bien cuándo fue. ¿Fue antes del exilio? ¿Fue después del exilio? Hay muchas dudas. No sabemos cuándo se cantaba esto naturalmente. Entonces explicábamos la semana pasada que es súper importante cuando vamos a un texto bíblico siempre intentar entender el contexto en el cual ese salmo fue escrito. Y pasa que en este salmo en particular que no sabemos el contexto histórico en el cual fue escrito. Entonces aprendimos la semana pasada que cuando hay una ausencia de un contexto histórico, nosotros tenemos que ir al contexto literario. El contexto literario es súper importante para poder entender la naturaleza de los textos, cómo se relacionan, cuál es el significado del texto. Más allá de que si tú lees el texto en sí mismo, obviamente hay toda una idea, hay una sensación de que de algo se trata.
Entonces, antes de ir al contexto literario, y lo voy a tratar brevemente porque lo tratamos la semana pasada, quiero detenerme en la parte del encabezado, porque en el encabezado hay un dato muy importante. Dice que este cántico fue escrito para un director, para un dirigente, ¿ya? Y ustedes pueden ver en las hojas que les repartieron, o que en su WhatsApp, los que están allí, hay una estructura del Salmo, que también la vimos la semana pasada. Les quiero invitar a que, por favor, la vean, ¿ya? En esa estructura, ustedes se van a dar cuenta que hay varias partes. Hay 5 partes en esa estructura, ¿ya? Véanla, por favor. La primera parte de la estructura es el encabezado. La segunda parte de la estructura es una parte que está asignada a lo que llamamos de asamblea, ¿ok? Fíjense que al lado izquierdo, en las hojitas, dice asamblea, ¿ya? Más abajo hay un oráculo, ¿ya? Es Dios hablando en primera persona, dice Dios al lado izquierdo. Más abajo dice el profeta, ¿ok? Había un profeta que irrumpía en la congregación y hablaba. Y luego más abajo de nuevo sale la asamblea, ¿ok? Este era un cántico bastante especial, digamos, ¿no? No es simplemente algo como lo que cantamos hoy día, donde cantamos el himno todos a una sola voz, sino que más bien era una organización que la asamblea tenía para poder exhortarse, ¿ok? Y esta exhortación tiene una connotación que dice ahí, dice no destruyas. ¿Se fijan que arriba dice no destruyas? Ya, ese no destruyas ya nos da un sentido de para dónde va caminando esto, porque una de las interpretaciones que se ha tenido en la historia es que este no destruyas tendría que ver tal vez con la idea de cómo se tocaba esa canción. Alegro, no sé, no tengo idea, pianísimo, bien despacito. Ya como eso, esas cosas que tenemos hoy día nosotros para que la música se pueda tocar. Ya podría ser, no destruyas, podría haber significado algo que tiene que ver con la entonación. Pero también tenemos que reconocer, y Calvino dice también esto, que probablemente también tenga que ver con la actitud de oración del Salmo. Y aquí ya tenemos una idea de para dónde el Salmo va. ¿Por qué? Porque no destruyas ya te coloca a ti en una posición, fíjate tú, de humildad. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo a alguien que es superior que no te destruya o que no destruya. Por tanto, el Salmo pareciera que ya en el inicio tuviera algo que ver con una petición a Dios, con un reconocimiento de su posición a Él como alguien que tiene el poder de hacerlo o no, y a ti como alguien que necesita clamar por aquello. Ya nos da una percepción el encabezado. Por tanto, el encabezado es súper importante en ese sentido. Quiero hacerles un rápido bosquejo de contexto literario para ya meternos en el texto y ahí luego vamos a orar, ¿ok? Leímos en la lectura alternada el Salmo 74. El Salmo 74 es parte del contexto literario, ¿ok? El contexto literario de un texto obviamente son los textos que vienen antes y los textos que vienen después. Aprendimos la semana pasada que el Salmo 75 está inmerso en el libro tercero. El libro tercero es el contexto literario del Salmo 75. Y el contexto literario del Salmo 75 es muy importante porque tiene todo también esta tónica, ya desde el Salmo 73 hasta el 88, si no me equivoco, creo que es el último Salmo, no me acuerdo bien, 85, ya, es toda la connotación de todo ese relato, de todo el libro, ¿ok? Tiene la idea de un creyente que en momentos está muy abatido. ¿Por qué está abatido el creyente? Porque varias razones se enumeran, en particular hay 2 que son importantes. Uno, porque este creyente en momentos siente que no vale la pena guardarse para Dios. Eso está en el Salmo 73, ¿ya? Parece que en vano he cuidado mi corazón, me he guardado. ¿Por qué dice el salmista? Porque los impíos, es decir, aquellos que no invocan el nombre de Dios, a ellos les va bien. Les va bien. Y a mí, que me guardo, no me va tan bien como a ellos. Entonces el salmista tiene esa encrucijada de que estas cosas que pasan alrededor de él pareciera que le dijeran a él que Dios no está tan involucrado con su vida. Él tiene un sentido de injusticia. ¿Ok? En el Salmo 73 esa tensión ya se disuelve cuando el salmista entra en la presencia de Dios y entonces él se da cuenta de la realidad última de las cosas. Parte del contexto. Salmo 74, el Salmo parte diciendo, Señor, nos abandonaste. Nos abandonaste. ¿Qué pasó con nosotros? Porque fíjate tú que el enemigo está entrando y destruyó nuestros santuarios. Está haciendo lo que quiere alrededor nuestro. No respeta nada, no nos respeta a nosotros, no respeta tus cosas, no respeta tu nombre. ¿Y tú, Señor, te olvidaste? Entonces está de nuevo la tensión, fíjense ustedes.
una tensión personal de esa persona que se siente injusticiada porque a otro le va bien, pero esto ya es más profundo porque es una persona, un salmista, un creyente, que ve que no solamente a los demás les va bien, sino que hay gente que se asocia para atacar la fe, para ir en contra de aquello que es más sagrado, y pareciera que sus hechos no tienen consecuencia inmediata. Perdón, que ando con una picazón en la garganta que me tiene allí. Ya. Entonces, fíjense ustedes que la polémica es grande. Salmo 74, Salmo 75, Salmo 76, pueden leerlo después. La tónica es todo el rato la misma. Todo el rato la misma. Ok. Entonces se nos genera la polémica. Ahí está el contexto del Salmo 75. Y la polémica es, y la gran pregunta que se levanta es, y bueno, ¿Dios está cerca o Dios está lejos? Perdón. Y esta es una tensión que quiero colocar como introducción, porque es fundamental para todo el Salmo. ¿Ok? Y la tensión tiene que ver con lo siguiente. En última instancia, ¿qué es lo que realmente manda? Perdón, estoy muy mal. Una más, ¿ya? Para ver si consigo terminar. Quiero que por un momento pienses en tu vida y pienses en las veces en que tú has sentido que Dios no está cerca. Es complejo porque nosotros todos, los creyentes, somos incentivados a hacer un diagnóstico. Ocupamos elementos, generamos un marco a través del cual juzgamos y tratamos de determinar qué es lo que en última instancia demuestra que Dios esté lejos o Dios esté cerca. Y el Salmo 73 y 74 colocan dos casos que son súper difíciles de lidiar en la vida práctica. Cuando tú tienes una sensación de injusticia en tu corazón, ¿ok? Porque ves que al otro le va mejor que a ti cuando tú se supone que has hecho las cosas bien, la tensión interna en el corazón es muy fuerte. Pero cuando más aún tú ves que hay alguien que de forma descarada ataca, mata, destruye y no le pasa nada, tú dices, acá o Dios no existe, o Él se olvidó de todo lo que dijo, o entonces ¿qué? O entonces ¿qué? Esa es la disyuntiva del Salmo, ¿ok? Y en este cántico, lo que el salmista intenta hacer es darnos cuenta a nosotros que tenemos que incentivarnos como congregación a cultivar la perspectiva correcta y el argumento correcto que determina la realidad de las circunstancias. Y lo primero que dice el Salmo es que tiene que haber en la asamblea una declaración. Dice el Salmo, en la traducción que ustedes tienen, dice, declaramos la alabanza. Declarar es, en su forma primitiva, reconocer o confesar el pecado, el carácter y las obras de Dios, todo con un sentido de gratitud. Esa es la palabra, eso es lo que significa la palabra en su original. Contar, reconocer, confesar. Entonces, dice, lo que se nos enseña en el Salmo es que aun en esas peores circunstancias, nosotros debemos levantarnos como congregación para contar y confesar. ¿Qué cosa? Dice, declaramos la alabanza a ti, la gratitud a ti, oh Dios, y lo repite, hay una fuerza a través de esto. El salmista ocupa un recurso que es el paralelismo o la repetición, porque dice, declaramos la alabanza a ti, oh Dios, declaramos la alabanza dos veces para decir que esto debe ser con fuerza,
con fuerza cuando todos estos argumentos te inundan la mente. ¿Y cuál es la gran razón? Es que el nombre de Dios era una forma para hablar de la propia persona de Dios. El nombre de Dios es aquello que dice Moisés en su oración: haz pasar tu nombre delante de mí. Es su presencia misma, es el propio ser de Dios. Dice, tú, Señor, en tu esencia estás cerca. Estás cerca, dice el Salmo en versículo 1. Estoy yendo rápido porque lo vimos la semana pasada. Y entonces dice, ¿cuál es el argumento? Tus maravillas lo declaran. Es decir, y vimos que las maravillas de Dios tienen que ver con dos cosas. En el Salmo 74 está todo allí. Por una parte, tiene que ver con la creación. El Salmo 74 habla de que tanto el día como la noche hablan de Dios, hablan de su fidelidad, ¿ok? Pero lo otro que también habla el Salmo 74 y 77 y en adelante son las obras que Dios ha hecho en el pasado. Y lo que se cita son las obras redentivas, cuando más adelante Dios saca agua de la peña, cuando el Señor abre el mar, cuando el Señor liberta. Dice el salmista que nosotros los creyentes debiésemos tener como el gran argumento a favor de nuestra fe en los momentos más difíciles que Dios ha intervenido en la historia, es decir, que Dios es un Dios inmanente, no es un Dios apartado que dio cuerda, sino es un Dios que está presente en la creación, está presente en la historia a favor de su pueblo. ¿A través de qué reconocemos eso? De intervenciones que Él ha hecho. Dicen que el nombre de Dios, su persona, está presente porque Dios ha salvado, porque Dios ha hecho obras de redentivas en la historia. Y es muy loco esto, porque esas obras Dios ya las hizo en el contexto del Salmo. La gente que está cantando esto no está viendo a Dios liberándolos en ese momento, pero ellos son incentivados a entender, y vamos a avanzar en el Salmo ahora para ver la visión completa, son incentivados a entender que sin una visión global de la historia de la humanidad, en donde Dios está presente, es imposible que podamos juzgar apropiadamente nuestras circunstancias actuales. Y aquí hay un llamado hacia la madurez. ¿Por qué? Porque claramente cuando nosotros vemos que otro prospera y aparentemente tiene menos méritos que nosotros, no voy a entrar en el mérito de esa forma de pensar, pero reconociendo que esa forma de pensar existe, ¿ok? Y también el hecho de que otros vengan y usurpen ilegítimamente las cosas y destruyan, ¿ok? Ese valor tiene que ser juzgado a la luz global de un Dios que ya se ha manifestado y que ha hecho promesas en favor de su pueblo. Dice el salmista, dice el Salmo, que nosotros los creyentes debiésemos tener eso como el patrón para juzgar nuestra realidad más pequeña. Y aquí, la primera aplicación que hicimos en el sermón de la semana pasada, que es importante para traer la colación, es que nosotros somos llamados ¿a qué? A reconsiderar la forma en que nosotros juzgamos nuestro presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos abatidos constantemente porque nosotros creemos en nuestro cotidiano que Dios no está cerca. ¿Ok? ¿Y por qué creemos eso? Porque escuchamos voces que dicen eso. O vemos cosas que nosotros pensamos que implican que Dios no está cerca. Si yo pierdo a alguien a quien amo, siento que no me aman, siento que Dios se olvidó de mí. Si yo siento una injusticia, me robaron cualquier cosa, me destruyeron algo tan preciado acá como es la fe, digamos. Piensen en esa época, el santuario, todo lo demás. Tú sientes que Dios no se está acordando de ti. En el grupo pequeño dábamos el ejemplo. Imagínense ustedes que para el estallido social, este templo, por ejemplo, hubiese sido quemado. Sentiríamos que como que Dios se olvidó de la gente, de nosotros. Porque esto es algo tan preciado para nosotros, porque está dedicado a ti, Señor. Y mira, allá atrás era mucho más importante eso. Las estructuras hoy día no tienen el mismo valor que la que tenían antes. Entonces, esas cosas tienen mucho peso. Entonces acá el salmista dice, nosotros los creyentes tenemos que aprender a reevaluar nuestras circunstancias. Y los actos redentivos de Dios en la historia deben ser el patrón a través del cual juzguemos nuestra realidad. Y aprendimos la semana pasada que la gran obra redentiva que Dios hizo en la historia fue la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Es la gran obra. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas muchas veces,
De muchas formas, en este último tiempo lo hizo a través del Hijo, a quien consideró heredero de todas las cosas. Y por Él habla hoy. Él es el gran elemento, es la gran intervención de Dios, es el gran factor que dice que Dios está cerca. Voy a mostrarles en el otro versículo que viene más adelante que hay otro más. ¿Ok? Pero eso que ya ocurrió, que está en nuestro pasado, en el caso de ellos, estaba en el futuro. Ellos pensaban, y les voy a mostrar también más adelante en el Salmo, que ellos pensaban, tenían un pensamiento mesiánico. Pero hasta ahí, ¿cuáles eran los eventos redentivos que ellos, esas maravillas que se declaran acá? Para ellos eran el cruce del Mar Rojo, el agua saliendo de la piedra, era darles alimento en el desierto. Esos eran los actos, y ellos se alimentaban de eso. Y se alimentaban de eso y miraban hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que por momentos en la historia Dios guarda silencio. Y nosotros podemos vivir oprobio, muertes de gente, situaciones difíciles en la iglesia, persecución, perder cosas que nos importan, muchas cosas. Pero Dios nos dice, eleva tu mente, entiende tus circunstancias a partir de estos eventos que son importantes. Entonces tú te levantas en la mañana deprimido un día. Tú sientes que la vida ya no tiene más sentido, que tu trabajo ya te tiene hasta por acá, y que todos los días repites lo mismo, y sientes que a veces ya no vale más la pena vivir. El Señor, a través de este salmo, nos invita a reconsiderar ese sentimiento. Dice que nosotros debemos tomar esos sentimientos. Pablo lo dice de esta forma, que todos los pensamientos deben ser llevados cautivos a Cristo. O sea, tus sentimientos, tus emociones. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Pablo también le dice a los filipenses que si nosotros presentamos todas nuestras súplicas a Dios, todas nuestras ansiedades, el Señor Dios va a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué? Porque hay una fuerza trascendente que opera sobre los hijos de Dios. Entonces, tú tienes y yo tengo que aprender a sobreponerme a todo lo que viva, todas mis circunstancias. ¿A la luz de quién? De lo que es más preciado. ¿Qué es lo más preciado? Las maravillas de Dios. ¿Cuáles son esas maravillas de Dios hacia nosotros? Para nosotros cristianos, es la encarnación de Jesús. Entonces aquí tenemos un gran tema. ¿Y eso se debe hacer cómo? ¿Solo? No, en comunidad. Porque es un cántico. Es un cántico congregacional, donde todos participan. Entonces todos nosotros, ¿qué hacemos? Nos estimulamos. Y también hablábamos de ¿qué? De la importancia de algo que damos por hecho, y que es la alabanza. La alabanza merece que nosotros la miremos con todo el valor que tiene. Y aquí les quiero decir algo, y les quiero contar una historia que no conté la semana pasada. En 2 de Reyes capítulo 3 o 13, creo que lo anoté por ahí. En 2 de Reyes, ya, creo que lo anoté por ahí. Pero en 2 de Reyes está la historia, búsquela después, está la historia de Eliseo. Hay un problema con Eliseo, porque lo vienen a consultar varios reyes. Se quieren agarrar todas las mechas los reyes que están ahí circundando. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? Están todos circundando. Está Acab, ¿ok? Que quiere agarrarse de las mechas con todos ahí. Está el rey de Israel, está el rey de Judá, y hay un tercer rey, que ellos tres están asociados, que ese tercer rey obviamente no es israelita, ¿ya? No es de la misma etnia. El punto es que están todos confundidos, no saben qué hacer. Y se les ocurre ir al profeta, y el profeta es Eliseo. Y le dicen que por favor les diga qué va a pasar. Entonces Eliseo, primero que nada lo reprende y dice, ¿qué me vienen a consultar a mí? Vayan a su tierra a consultar a sus profetas. No quiero hablar con ellos. Dice que incluso a uno de ellos le tiene mala y ni lo mira. Eliseo tenía un carácter especial, ¿ya? Pero el tema es que insisten en que por favor les profetice. Y miren qué loco esto. Dice el profeta, ok, tráiganme un músico y que toque. What? Se volvió pentecostal la Biblia. No, parece que siempre fue. Entonces el músico se pone a tocar y él profetiza. Entonces, a ver, hay muchas cosas que pasan en nuestro ser que nosotros no entendemos. Y que por más que las pensemos y que sepamos los mecanismos por los cuales resolver ciertos conflictos, hay cosas que son nudos emocionales, son cosas que no conseguimos entender en nuestro interior. Y la Biblia, a través de varios ejemplos, nos dice que la música es una forma a través de la cual Dios opera en el alma.
nosotros tenemos que dar el valor que corresponde. Eso está bien. Y hay una ligación muy tremenda en el Antiguo Testamento con todas estas expresiones artísticas y esta experiencia con liberaciones de Dios. Josafat era el rey de Judá que estaba ahí hablando con Eliseo. Y ustedes saben que Josafat fue uno de los reyes a los cuales se le dijo, no es con armas, ¿cierto? ¿Cierto? Es mi poder. Y dice que él tenía que cantar mientras era invadido. Una locura. Pero eso simboliza nuestras batallas espirituales. Tú estás desanimado y ya nada te hace sentido. Güey, ponle la alabanza esa que te ayuda a superarlo. No está mal, no es como autoayuda, no es autoayuda. Es una forma de entender de que hay cosas que Dios hace y te ministra a través de la música. Por eso es que nosotros en los cultos cantamos. Y tenemos que obviamente desarrollar aún más eso. Pero tenemos que darle el valor, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que alegrarnos mientras lo hacemos, tenemos que disfrutarlo, tenemos que gozarnos en eso. No hay pecado en eso, eso está bien y está mal no hacerlo. Este salmo es una invitación a hacerlo. ¿Ok? Perfecto. Sermón de la semana pasada. Vamos a hablar de aquí. Voy bien, esta pastillita va bien. ¿Ah? Es la última. ¿Ya? Ok, entonces ahora vamos a orar. Pero vamos a avanzar. Me alegro si avanzo un versículo más. A ver, cuando haya asumido no sé qué, tengo que avanzar 2 versículos más. ¿Ya? Vamos ahora para que el Señor nos ayude. Señor, estos 2 versículos que vienen te pedimos que tú hables a nuestro corazón y nos ayudes a entendernos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto, cuando haya asumido la congregación, aquí es Dios irrumpiendo, recuerden que estos son varias voces, la asamblea habló, declaramos la alabanza a ti, oh Dios, y ahora irrumpe la voz de Dios, ¿ya? Alguien tomaba el micrófono en la asamblea, había micrófono, y hablaba en nombre de Dios, ¿ya? Esto es muy interesante porque miren, en la medida que la asamblea es la gente que está reunida, se compromete con la alabanza y con el reconocimiento de Dios, ¿qué hace Dios? Responde. Dios responde. Entonces Dios ahora, eso está en la estructura, Dios ahora aparece y dice, y aquí entra el grado de visión del futuro que es importante que todo creyente tenga y cultive. Cuando haya asumido la congregación, juzgaré rectamente. Y dice después el texto, se derrite en la tierra y cada habitante, yo estableceré sus columnas. Sigue ahí en la misma línea. Le dije a los arrogantes, no sean arrogantes, y a los impíos, no levanten sus cuernos. Interesante acá. La voz de Dios irrumpe en la asamblea y trae consuelo y también una advertencia. Fíjense, se indica que habrá un juicio y una restauración, todo allí mismo dentro de esa exclamación. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a hacer primero unas observaciones que tienen que ver de traducción acá, para que vean ahí, y contrastes con otras versiones que tienen ustedes a la mano. Algunas traducciones hacen énfasis en un momento o tiempo en que Dios tiene pensado para juzgar. Por ejemplo, en la NTV, me puse a buscar qué es lo que decía, la nueva traducción viviente, creo que se llama esa traducción, dice eso, hace énfasis en el tiempo, que llegará un tiempo en donde Él va a juzgar. La NBI indica, leo literal, dice, cuando yo lo decida, juzgaré con justicia. Y la Reina Valera hace lo mismo. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Pero fíjense la traducción que yo les estoy proponiendo. Dice distinto. ¿Cómo dice? Dice, cuando haya asumido la congregación. Cuando es una palabra en hebreo. Haya asumido la congregación es otra palabra. Entonces ahí está el debate. Y me fui a leer la interpretación que Juan Calvino, mucho tiempo atrás, hiciera. ¿Ok? Y Juan Calvino se manejaba el hombre. ¿Ya? Entonces, él dice lo siguiente, y les quiero leer más o menos lo que él dice. Dice que el verbo hebreo de esa raíz que está ahí funcionando en el texto, ya de esa palabra,
significa designar un lugar o día, y que el sustantivo que se deriva de él, porque en las lenguas antiguas los sustantivos y los verbos se derivaban unos de otros, ¿ya? Que es usado en el texto, porque la palabra es un sustantivo, no es un verbo, ¿ya? Significa tanto asambleas santas o una congregación de fieles reunida en el nombre del Señor, como días de fiestas solemnes y designados. O sea, en otras palabras, la palabra que está ahí embutida en el Salmo se usaba para hablar de momentos en donde la gente del pueblo se juntaba a hacer una fiesta solemne. Por eso que la traducción tiene que apuntar tanto para día o para tiempo, como también para espacio. ¿Se entiende? Porque es el momento, no es cualquier momento, es el momento cuando la congregación está reunida. Y fíjense cómo la luz empieza a aparecer en el texto. Porque lo que Dios está diciendo acá es que cuando Dios asuma la congregación, y ya tu mente empieza a viajar, ¿o no? ¿Cuándo Dios va a asumir la congregación? Es un tema, ¿ok? Es un tema. Entonces, cuando Dios asuma la congregación, ese día cuando estén reunidos, y es interesante porque ahora parece que está apuntando un momento en donde no una congregación en particular, sino su congregación completa, si nosotros empezamos a extrapolar, nos vamos a dar cuenta que es su iglesia de todas las generaciones. Ese día cuando pase eso, ¿él qué va a hacer? Él va a juzgar con justicia. Él va a juzgar rectamente. Y se nos da un dato adicional. Se derrite la tierra y cada habitante. Y dice, yo estableceré sus columnas. Por eso que nosotros traducimos el día de cuando la congregación se reúna. Porque eso es más allá de un tiempo. Y si bien nuestra mente con la idea de un día, de un lugar, de un momento, ya da la idea para entender, la idea de congregación obviamente que nos remite a un momento histórico que todos nosotros conocemos y que es el momento en donde Jesús vendrá por segunda vez y reunirá a los vivos y a los muertos, todos estarán, ninguno faltará. ¿Y qué va a pasar ese día? Él va a juzgar rectamente. Entonces, es muy interesante, muy interesante. Ahora, otro tema acá del texto, vamos después a las implicaciones y aplicaciones. Es que, vamos después a las implicaciones y aplicaciones. Es que dice acá que Él va a establecer las columnas. ¿De quién? Las columnas de la tierra. Fíjense que nosotros lo que proponemos es que las columnas serán establecidas. Pero algunas traducciones traducen ese verbo en el pasado. Dicen que Él estableció las columnas. Y otras traducciones traducen en el presente, que Él las establece. Por ejemplo, la Reina Valera lo hace en el presente. Dice que Él sostiene sus columnas. Ahora, ¿cuál es un dato acá que es importante para poder traducir? El verbo que está usando acá en el hebreo, que no voy a dar detalles porque no me quiero poner muy técnico para que nadie se me sienta muy perdido, está en un tiempo que es perfecto. Ustedes saben que incluso en el español, y hoy día digamos que no es lo mismo, en una lengua hebrea no puede ser, digamos, comparada con el español actual porque son distintos, ¿ya? Nosotros en nuestra forma de hablar ponemos mucho énfasis en los tiempos, pero los hebreos ponen énfasis en las acciones, en las cualidades con las cuales las acciones son hechas. Es distinto, ¿ya? Por eso que de repente un verbo da para traducirse desde nuestro lado, desde tantos tiempos verbales, cuando para ellos no era un problema y lo entendían bien. ¿Por qué? Porque ese tronco verbal puede ser traducido efectivamente en el pasado, en el presente o en el futuro, pero dice relación con algo que es importante. Es que en este caso, esa forma que se está usando ahí representa un estado fluyendo de uno anterior. Y ahí está la clave. ¿Ya? Esa forma que se está ocupando ahí es un verbo que habla de algo que está ocurriendo, pero que fluye de un evento anterior. Entonces, ¿cuál es el evento anterior? El evento anterior es que Dios asumió la asamblea. ¿Entienden? Si el evento anterior es que Dios asumió la asamblea y Él no la ha asumido, entonces lo que tenemos que traducir necesariamente es que Él va a establecer sus columnas en el futuro. Y acá es interesante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos,
a través del libro de Proverbios, por ejemplo, del libro de Génesis, del libro de Juan, que Dios con su palabra estableció las bases de la tierra. ¿Cierto? La sabiduría estaba allá, antes, dice, de todo. Y que fue con ella que se creó todo el mundo y todas las cosas que existen. Entonces, acá el punto es que el siguiente, es que Dios, y es desde aquí que desde la fe reformada se entiende y se cree y se postula que Dios muy probablemente, cuando hablamos de la vida eterna con Él, no estamos hablando de otro mundo, sino que parece que, y es muy importante el parece porque no lo puedo afirmar, ¿ok? Pero parece que Dios fuera a refundar el mismo mundo nuevamente. Porque Él va a establecer de nuevo sus columnas. Las columnas de este mundo ya fueron fundadas, pero Dios lo hará nuevamente. ¿Y cuándo lo hará según este texto? Lo hará cuando Él presida la congregación. Ya. Pongámonos negativos y pensemos que este texto fue escrito cerca del 600 a.C. ¿Ya? La familia de Asaf fue instituida por el 1000, 400 años. ¿Ok? Es harto tiempo. Pero aún así es 600 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que los antiguos construyeron, mediante la revelación de Dios, una visión del futuro muy clara. Muy clara. Nosotros tenemos figuras por el libro de Apocalipsis y por otros textos que son aún más claras. Tenemos cosas más claras. Pero lo que les quiero mostrar aquí en primera instancia es que esto que nosotros sabemos hoy ya se sabía bien antes. No es algo nuevo del primer siglo. No es que en el primer siglo la gente se juntó y dijo, ya, Dios efectivamente un día va a asumir la congregación. No, ya sabían. No sabían algunos detalles de cómo. Y ahí obviamente Jesús aparece en escena y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos al último versículo de este salmo. Pero el punto es que ya está ahí, está presente. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Un día y hora en donde Dios asumirá, y ahora voy a hacer una sumatoria de lo que está aquí en este versículo. Fíjense cómo el panorama, uno lee rápido, pero hay harta información acá. Uno, tenemos un día y una hora en donde Dios asumirá su lugar. Punto uno. Ese lugar es toda su iglesia de todas las edades. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. 2, 3. La idea de que en esas circunstancias habrá un juicio. O sea, Dios se va a reunir con todo su pueblo en un momento de la historia, lo va a citar a todos, y ahora se nos añade algo. Ese día Él va a hacer un juicio. Allá atrás, antes de Jesús, se sabía esto. ¿Ya? La idea de que en esas circunstancias habrá un juicio y que la idea de que en ese juicio habrá o implicará fuego. Se consume la tierra y todos sus habitantes. O sea, en ese día hay fuego metido entre medio. Allá atrás, eso se sabía. Otra cosa, idea importante, la idea de que ese fuego juzga punitivamente. Le dije a los arrogantes, no sean arrogantes, ¿cierto? Ese fuego, ese juicio es por fuego y ese fuego juzga punitivamente. Pero además hay otra cosa, ese fuego es restaurador. Porque yo, ¿qué hago? Establezco sus columnas. O sea, dice el texto, ahí está todo ahí, que Dios en un momento de la historia, Él va a reunirse con toda la iglesia, va a juzgar al mundo, ¿ok? Trae fuego de condenación y trae fuego de restauración. Todo allí, todo en un mismo momento. Estaba toda esa verdad encapsulada en ese versículo. Lo que pasa en el resto de la historia de la revelación es que esa idea se empieza a agrandar para que veamos lo que hay dentro de eso. ¿Ok? ¿Existe alguna correlación bíblica que esclarezca este mensaje? Es lo que trabajamos en la escuela dominical y lo traemos también al sermón. ¿Hay algún texto que nos ayuda a ampliar el entendimiento? Y les quiero mostrar algunos textos del Antiguo Testamento, donde esto ya se empieza a desarrollar. Por ejemplo, en Nahum, profeta Nahum, un profeta menor, 1:5 dice así: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. O sea, la idea del profeta es que la presencia de Dios derrite. ¿Ya? Solamente. Vamos a Amós 9:5. Dice así: el Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá.
y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Una imagen también del Antiguo Testamento. ¿Ok? Un Dios que toca, un Dios que derrite, un Dios que hace fluir un río. ¿Les suena el río? En algún mensaje por ahí hablamos de eso. Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día, él ya tiene más luz, parece. Él ya está entendiendo un poco más Malaquías. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y ahora Malaquías mete la idea de la arrogancia entre medio. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Se dan cuenta la perspectiva escatológica del Nuevo Testamento? Ellos sabían que venía un día, ellos sabían que Dios presidía, ellos sabían que Dios juzgaría a todos, ellos sabían que habría fuego, y acá el Salmo 75 nos dice que ese fuego también es restauración. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién más que sino Pedro describe esto claramente? En 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De nuevo la imagen. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Voy a proponerles 3 cosas y ya nos encaminamos al final de este mensaje y nos queda todavía después de texto, ¿ya? A modo de implicación, la visión final de los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento no fue un invento del primer siglo, ya se lo dije. La idea y cuadro total del fin se viene construyendo desde muy temprano. Eso es importante. Lo llamamos de revelación progresiva, ¿ya? Importante hacer estos alcances porque ustedes a veces escuchan de las doctrinas y piensan que un teólogo se encerró en una pieza e inventó todas las doctrinas. No, es la lectura bíblica la que te lleva a ciertos enunciados, ¿ok? Segundo, una correcta visión escatológica es fundamental y debe moldear nuestro presente. A dónde vamos es fundamental en la interpretación de nuestra realidad. ¿Por qué esto es importante y lo traigo a colación? Porque este es el cuadro completo. Se desarrolla después con más detalle, ¿ya? Pero aquí tenemos el cuadro completo. Tú quieres juzgar tu realidad, tus circunstancias, y aquí hay una exhortación que podría ser una tercera implicación de aplicación del texto. No seas arrogante. ¿Por qué? Porque lo que el texto nos está diciendo en las entrelíneas es que cuando tú quieres una intervención de Dios que traiga juicio ahora, tú estás siendo arrogante. Porque Él ya estableció un momento para hacerlo. Y todos tenemos que esperarlo. Y mientras esperamos, muchas injusticias habrán. Y tú debes callar. Tú debes esperar. Tú debes ser paciente. Tú debes decir, Dios, no destruyas. No destruyas. ¿Por qué? Porque tu visión del futuro es tan vívida que te das cuenta entonces que incluso aquel que hizo mal contra ti va a tener un castigo tan fuerte que tú, si realmente entendieras el castigo que va a tener, tú mismo dirías, Dios, no destruya. Perdónalo. Perdónalo porque no sabe lo que hace. No tiene idea de lo que está metido. Me hizo mal, pensó que me estaba robando, pensó que me estaba ultrajando, pensó que me estaba quitando lo que más yo quería. Pero Señor, Él no estaba entendiendo dónde se estaba metiendo. ¿Se dan cuenta? Una postura de humildad. Acá la iglesia está aprendiendo y debe aprender a ser humilde. Esperar el momento. Y mientras tanto, vamos cantando y regocijándonos. En el corazón de toda la historia está el pueblo de Dios. Esta es otra cosa importante. Fíjense otra cosa. ¿Cuándo Dios va a juzgar rectamente? Cuando Él asuma la congregación. ¿Cuál es el objeto de todo esto que Dios está haciendo? Fíjense. Decimos que es todo para su gloria, es verdad. Pero ¿saben en quién cae esa gloria? O sea, ¿a quién son los beneficiarios de esa gloria? Somos nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros somos la niña de sus ojos. Tú eres tu vida particular, tus circunstancias, esas cosas que no entiendes, que tú miras tu pasado y hay mucho enredo. Tranquilo, tranquila. Dios te conoce. Y todo Él lo tiene bajo su control. Y llegará un momento en donde Él va a enjugar todas las lágrimas. Todas las lágrimas. Él te conoce, espera pacientemente.
y considera el pueblo de Dios está en su corazón, la historia de la humanidad está en la vista de Dios. Toda la creación, todo el universo tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Entonces Él nos está indicando cuánto nos ama y cómo todo está relacionado con Él y por gracia con nosotros. La estabilidad cósmica, y aquí con esto quiero empezar a cerrar, la estabilidad cósmica y la justicia hacia su pueblo están estrechamente relacionadas. Voy a repetir eso porque está medio más complejo. La estabilidad cósmica y la salud de su pueblo están estrechamente relacionadas. El mundo no se va a acabar, no va a estallar ni el sol, ni va a caer un meteorito. ¿Me entienden? Porque la estabilidad del pueblo, la estabilidad cósmica está subordinada a la estabilidad del pueblo de Dios. Está en el corazón de Él. Esta tierra no se va a acabar antes que esto pase. Nosotros estamos allí. No va a haber guerra tan grande que destruya al pueblo de Dios. No va a haber persecución tan grande que lo haga. Nada lo puede contener. Nosotros solo debemos esperar. ¿Ok? La próxima semana vamos a profundizar más, porque en la segunda parte dice, les hablas a los arrogantes, y obviamente que hay un mensaje hacia los arrogantes, porque a la luz de todo esto, no deben quedarnos ganas, digamos. ¿Ok? Pero luego el profeta irrumpe en la asamblea y nos hace una exhortación, que es considerar únicamente a Dios. Refuerza esta idea, porque nos dice que no viene la salvación de afuera, ni del desierto, ni de ninguna parte. Es Dios quien abate y es Dios quien exalta. Así que vamos a hablar sobre eso, sobre la importancia de que los creyentes tengamos esperanza en Dios y esperemos que Él haga la exaltación en nosotros y no nosotros construyamos la nuestra propia. Ya, me demoré 55 minutos. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra y somos edificados por ella y pedimos que ella sea lo más importante en nuestra vida. Somos súper, a veces tenemos poca energía, Dios, somos mediocres, porque nosotros nos deprimimos fácilmente, nosotros nos victimizamos fácilmente. Y cuando en realidad tú nos has dicho, marchen, continúa, da la batalla, pelea, no desfallezcas. Y acá tenemos este estímulo, Dios, de saber que estamos peregrinando sobre este mundo, yendo hacia el momento en donde tú definitivamente asumirás toda tu iglesia, de todas las edades, y estaremos todos delante de ti, solo por tu gracia. Por eso, Dios, en esta mañana te alabamos, porque eres bueno, porque has pensado en nosotros desde la eternidad, porque todas nuestras historias son como nada, Señor, delante de ti, pero tú las redimes. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.